Congresista María Clara, bienvenida a 6 AM de Caracol. Julio, buenos días para usted, buenos días para todos los compañeros de la mesa y para toda la audiencia que hoy nos acompaña. Y saludamos al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, repito, un oficial que siempre le ha puesto la cara a todas las preguntas. Don Javier Pava, buenos días. Buenos días, Julio. Sí, iba a corregirte. Me has anunciado como Javier Sánchez Pava, no, Javier Pava Sánchez. Javier Pava Sánchez, discúlpeme. Javier Gracias. Pava Sánchez. Él es el director de Gestión del Riesgo. Doña María Clara, en términos resumidos, ¿por qué el Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de traslado de los 4 billones? Julio, los 2 artículos que fueron suspendidos del decreto habilitaban traslados presupuestales indeterminados al Fondo de Desastres, que es una cuenta administrada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, saltándose al Congreso y violando el principio de legalidad. Entonces era más o menos, para hacerlo muy entendible, un cheque en blanco para contratar por derecho privado, o sea, a dedo, todo el dinero que se antojara antes del 7 de agosto. El decreto nunca explicó cuántos recursos necesitaban, de dónde saldrían, ni por qué era insuficiente la bolsa que tenían en el fondo al día de hoy. Don Javier Pava Sánchez, ¿cómo recibe usted esta noticia del Consejo de Estado? Pues en primera instancia muy preocupado porque realmente situación de lo que vamos a vivir a final del año tiene las evidencias de que efectivamente vamos a tener una sequía muy grande y que el riesgo y los efectos están allí. Incluso el Consejo de Estado en este momento pues no, digamos, solamente suspende provisionalmente ese artículo, pero digamos se mantiene la declaratoria de desastre por riesgo inminente. O sea que acepta, digamos, las evidencias y los reportes que nosotros presentamos de que si hay un fenómeno del Niño. Y por otro lado, pues digamos, con altísima, digamos, nosotros queremos dejar un anuncio realmente, porque es que acá este gobierno de manera responsable anticipa una serie de medidas y busca los recursos para que se logre conjurar esa crisis que se puede generar. Nosotros teníamos claro que los 15 días que nos quedan, incluso ya nos quedan sino 5 días, no lo íbamos a lograr hacer, pero sí dejar todo instrumentado, porque aquí no se trata de un tema del gobierno, el gobierno entrante o el gobierno saliente. Eso es un problema del país, es un problema de a quiénes va a afectar esta crisis energética que se puede generar al final del año, quiénes van a ser los que van a estar en medio de esa situación. Aquí no hay un tema de cálculos políticos o cálculos de quién raspa la olla o qué plata se lleva, no, aquí estamos pensando en el país. Y a mí, como experto en estos temas, que no llegué hoy al tema, llevo 30 años trabajando en estos temas. Los desastres que han venido en el pasado siempre se han llevado a cabo con acciones posteriores, cuando ya ha pasado la tragedia, cuando lo que hay es que reparar. Aquí hay un caso histórico muy bueno, es que por primera vez se acepta la declaratoria de desastre por un riesgo inminente, que permite tomar acciones inmediatas. Pero acciones inmediatas requiere recursos, requiere que se estructure la plataforma. Cuando se declara desastre, desafortunadamente, a veces lleva hasta 3 meses o 6 meses empezar a actuar. Mira lo que nos pasa con el Frente Frío, con todos los eventos, con todo ha pasado. Ahora, es extraño que en este momento se suspenda este artículo cuando aquí se han hecho declaraciones de desastre históricas. La ley 1523 salió en el 2012 y de allá a acá se han hecho cerca de 32 declaratorias de desastre en diferentes gobiernos. Y en todas las declaratorias siempre se autoriza los traslados presupuestales. ¿Por qué? Porque la misma ley establece en un artículo, que es el artículo 50, la obligación del Ministerio de Hacienda de garantizar los recursos, siempre para la gestión de riesgo y en particular para situaciones de desastre. Entonces, el Ministerio tiene esa obligación, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de hacerlo. Y luego las mismas medidas excepcionales de la ley permiten realizar los traslados presupuestales para conjurar la crisis. O sea, eso está en la ley, está establecido cuando se declara situación de desastre. Aquí, al tomar una decisión,
Sí. Esto, es una contradicción. Sí, Acepta la situación pesada, pero no se permite actuar. Sí. Senadora María Clara Posada, uno de sus argumentos precisamente para haber demandado este decreto tiene que ver con que más allá del fenómeno del niño, esto sería un cheque en blanco para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ayer él le responde y dice que el dinero ya se había establecido en varios convenios, en uno de agua potable, en otro de alimentación, otro de fertilizantes, energía solar. ¿Usted qué le responde? Pues ahí yo quisiera como enfocar la respuesta desde dos puntos de vista. Lo primero es que hay un fondo ya de más de 600.000 millones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que todavía no han dicho cómo van a disponer. Eso por un lado, ¿cierto? Lo otro es que el gobierno busca trasladar los recursos en una situación como esta para ejecutar proyectos. Hoy los está mencionando, como mencionó en su momento el tren de que atraviesa todo el país, como ha mencionado una cantidad de cosas que no están estructuradas y que no están en sólido. Y lo tercero, que es lo más delicado, es que los artículos 345 y 347 de la Constitución establecen que el presupuesto general de la Nación no puede tocarse sin pasar por el Congreso. Aquí hay una modificación al presupuesto general de la Nación que se quiere hacer vía decreto. El gobierno es consciente de que está violentando el principio de legalidad y es tan consciente que en 2023, cuando atravesaron una situación similar, con el famoso episodio de la UNGRD, que se usaron estos cuantiosísimos recursos para comprar congresistas, sí lo hicieron vía ley. Entonces, lo que les está diciendo el Consejo de Estado es, y lo plantea de forma expresa en la declaración en el decreto de la medida cautelar, es que pues está vulnerando el principio de legalidad y que debe pasar cualquier medida que tenga que ver con los recursos de los colombianos, con el presupuesto general de la Nación, por el Congreso para tener un control efectivo. Sí, señor director, en todo caso, usted nos dice que, pues, que se necesita para salvar vidas y por supuesto que uno parte de la buena fe de ustedes como servidores públicos que quieren prevenir cualquier efecto que ponga en riesgo la vida de los colombianos por cuenta del fenómeno del niño, pero también hay que entender que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pues, es una entidad que está altamente cuestionada, desprestigiada y que justamente se quiere prevenir que se pierdan los recursos públicos que pueden ser fundamentales para atender cualquier emergencia y para prevenirla. Ante esto, ¿usted no cree que se aceleraron muchísimo ese consejo extraordinario del presidente conectado a distancia? Tampoco se generaba como una señal de transparencia frente a ese interés que ustedes tienen, que es el de actuar preventivamente ante los impactos de este fenómeno climático. No, mira, desde que el IDEAN hacia mayo, finales de mayo, incluso antes, empiezan las evidencias de el calentamiento del Pacífico, lo que nota que podría generarse un fenómeno del niño, se anunció el meganiño. Incluso lo hizo el mismo Carlos Carrillo, y la ministra y la directora del IDEAN. Y desde ese momento se iniciaron una serie de preparativos y alistamientos todos estos meses. De tal suerte que esto ha venido trabajando incluso con todos los sectores, con energía, con agua, con salud, con todos. Al final se elaboró un plan. Tuvimos una sesión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, se vio en todas las medidas y revisamos que efectivamente no habían los recursos en las entidades, los presupuestos para atender situaciones críticas. Después se llevó esto al Consejo ya con el presidente y los ministros, el evento que fue transmitido. Allí efectivamente ya se habían tenido todas las sesiones antes. Esto nos lleva a que efectivamente la ley 1523 establece de una situación como esta podamos hacer uso de una declaratoria de desastre que permita hacer traslados presupuestales entre las entidades para poder atender esa situación de riesgo inminente, que es lo que históricamente y lo que la ley permite y para lo que está prevista la ley. Pero entonces allí viene un tema. Primero, el Consejo Nacional debe recomendar al presidente para que el presidente pueda expedir el decreto. Eso se hizo al día siguiente, sale efectivamente el decreto 802, que todos conocen. Ahí se definen las líneas de inversión que el presidente anunció en los temas primero de comida, de agua, de energía, de salud y el tema ambiental.
De esto, efectivamente, empieza lo que se denomina construcción de un plan de acción específico, que es buscar los recursos, de dónde pueden venir los recursos para financiar esas líneas de acción. Lo primero, pues, es efectivamente ver dentro de las entidades que tienen recursos disponibles y que no estén comprometidos, de dónde se puede buscar esos traslados. Entonces, ese ejercicio es el que se empezó a realizar y se empezó a revisar la acción del fondo de adaptación, la situación de recursos para el tema energético, que era el más complicado. De allí viene un tema que tiene que ver con un programa que está establecido en este gobierno y que ha sido la insignia, que es el programa de Colombia Solar, donde efectivamente se ve que efectivamente los temas de esos recursos están previstos, pero no para ahora. Y lo que recursos se requieren es ahora, cuando se va a sufrir una situación de un meganiño que puede dejar sin luz algunos sectores, y donde los más afectados, que es lo que nos corresponde revisar, son efectivamente las poblaciones más pobres. Entonces se empieza a mirar todo eso. Estábamos en ese ejercicio para aprobar el plan de acción y revisar los movimientos presupuestales. Ese plan de acción aún no ha sido aprobado porque no estaban aún los recursos. Tendríamos que ir a una siguiente sesión del Consejo Nacional para aprobar ya los traslados. Esa sesión se iba a realizar efectivamente esta misma semana. Nosotros sabemos que la semana entrante ya terminamos el gobierno, pero nosotros sí queríamos dejar entregado al siguiente gobierno todo el mecanismo. Incluso yo desde la Unidad Nacional ya veníamos trabajando el tema de los convenios con el Ministerio de Energía, porque el Ministerio de Energía pues es quien tiene que actuar en estas situaciones. Nosotros somos coordinadores del sistema, nosotros no reemplazamos la función, ellos son los que actúan en la contingencia. Sí, precisamente, senadora, partiendo de lo que menciona el doctor Pava y además de la premisa de la buena fe, ¿cómo se va a atender entonces el fenómeno del niño? Porque queda en el aire que con la suspensión del decreto pues se podría estar poniendo en riesgo la vida de los colombianos precisamente frente a ese fenómeno del niño que se prevé para diciembre. Sí, mira, pero antes quisiera aclarar una cosa que acaba de plantear el director y pues con todo el respeto, la ley 1523 no dice lo que él plantea ahí. La ley lo que dice es que el Ministerio de Hacienda debe garantizar que el fondo tenga recursos, pero nunca autoriza hacer traslados presupuestales indeterminados. Esa misma descripción fue contenida en el auto del Consejo de Estado, que decía que era fundamental que el fondo contara con los recursos necesarios para atender esas eventualidades, pero que eso se debe surtir dentro de un proceso ordinario de programación y aprobación de presupuesto que se atiende pues vía ley. Eso por un lado. Por el otro, nosotros pues no cuestionamos la buena fe ni cuestionamos muchísimo menos el hecho de que sí hay desastre inminente pues en materia energética por medidas que tomó este gobierno, pero para atender ese fenómeno del niño, para atender ese desastre, hay unas cosas que son previas. Hay que pagar las deudas con los generadores, hay que repotenciar algunas termoeléctricas, hay que apoyar la importación de gas, hay que fortalecer los estímulos tributarios a la inversión en baterías, hay que regular la compra en barcazas, hay que hacer una cantidad de cosas que este gobierno no quiso hacer por cuestiones ideológicas, y que a escasos 8 días de finalizar su mandato, pues le entró un afán repentino por atender. Habiendo dicho eso, si necesitan el dinero, que está claro, este país se va a pagar, y no es que lo va a pagar el próximo gobierno. Este país lo está entregando a puertas de un apagón el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, como se necesita el dinero, pues tramiten una ley que tenga una adición o modificación presupuestal, porque los cambios presupuestales se tienen que hacer de frente al país y no a escondidas para mandar recursos a un fondo privado para que el gobierno de Gustavo Petro pueda en sus últimos 8 días contratar a dedo. Juan Diego, yo creo que ellos tienen argumentos todos muy respetables y válidos, y creo que deben tener la mejor intención, las dos opiniones. De acuerdo. Pero es que aquí hay un temita que es el que la gente no entiende. Juan Diego, el afán. Exactamente. Y es que pues quedan ya pues apenas 9 días, doctor Pava, para que termine el gobierno, y uno entiende que el saliente presidente va hasta el 7 de agosto de este año a las 3 de la tarde, pero ¿no sería mejor, para evitar no ir a las carreras y no cometer errores y no poner en riesgo tanta plata, casi 4 billones de pesos, dejarle ese tema al gobierno entrante? Pues hay una cosa, Julio, es que
este tipo de situaciones, las de riesgo inminente, las de los desastres, pues no tienen un calendario electoral o de gobierno, no, están ahí. Incluso pues yo tengo que aquí seguir actuando porque todos los días hay incendios, hay desastres, hay familias que están damnificadas, hay personas que requieren ayuda. Yo necesito actuar, o sea, cualquiera que sea aquí, independientemente de ese tema del calendario electoral o cambio de gobierno. Eso tenemos que actuar y aquí el tiempo se nos acaba y el tiempo se acaba y nosotros lo que estamos aquí es dejando las situaciones para que el gobierno entrante lo haga y incluso va a estar en manos de ellos la inversión de todos esos recursos, incluso no solo de los del Frente Frío y todo, porque realmente el tiempo que tuvimos pues no nos alcanzó para eso, pero eso no quiere decir que nosotros no actuemos, nos corresponde de manera responsable hacerlo y es lo que estamos haciendo. Ahora efectivamente, nosotros tenemos una visión de cómo atender, cuál es el enfoque, hacia quién deben ir destinados los recursos para las situaciones de desastre. Y nosotros decimos que nuestra visión debe ir dirigido a los menos desprotegidos, a la población más vulnerable, a ir hacia las líneas de lo que se ha planteado en el tema energético, es que hagamos una transición hacia que avancemos es con la energía fotovoltaica, hacia la autogeneración, y en eso, hacia eso hemos planteado. Puede que el gobierno que viene plantee, no, nosotros queremos atender el fenómeno del niño de otra manera, como lo acaba de mencionar, se acaba de mencionar anteriormente. Sí, eso es un cambio de visión totalmente. Nuestros recursos queremos que vayan a una cosa, nosotros a otra. Son visiones diferentes de cómo superar una situación de crisis, pero en última la esencia constitucional lo que dice es aquí hay que proteger a los más desfavorecidos. Aquí hay que actuar y no podemos esperar. Bueno, pues ahí están 6 preguntas, 3 y 3. María Clara Posada, la senadora del Centro Democrático, que logró que el Consejo de Estado suspendiera los decretos, y Javier Pava Sánchez, el director de la gestión del riesgo, pues que es el afectado porque según él, estos son temas prioritarios precisamente para lo que pueda pasar con el fenómeno del niño. A ambos, muchísimas gracias por despertar aquí en 6 AM de Caracol.